Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Graciela Jasso y el día de hoy te presentaré otra oncocápsula de la salud. Acompáñame. Hoy hablaremos acerca del cáncer de recto. En general, un cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer de manera descontrolada en alguna parte del cuerpo y suelen propagarse a uno o varios lugares del organismo. En la mayoría de los casos, las células cancerosas forman un tumor. El cáncer rectal se origina en el recto. Generalmente da inicio con el crecimiento de tejido o un tumor al que se le llama pólipo no canceroso, el cual puede comenzar a crecer en el espesor de la pared del recto y al mismo tiempo volverse canceroso. El cáncer de recto representa una de las principales neoplasias malignas en el grupo de edad productiva en México. La incidencia tiene una tendencia ascendente. Es la tercera forma más común de cáncer en el mundo. En 2020 se calculó que hubo 1.93 millones de casos nuevos de cáncer colorectal y 935.173 defunciones. El cáncer colorectal afecta casi de la misma manera a hombres y mujeres, y entre los grupos raciales de los Estados Unidos, las personas afroamericanas tienen las tasas más altas de incidencia esporádica y mortalidad de cáncer colorectal. El recto está ubicado dentro de la pelvis y se extiende desde la mucosa de transición de la línea dentada anal hasta el colon sigmoide en la reflexión peritoneal. En una sigmoidoscopía rígida, el recto mide entre 10 y 15 centímetros desde el borde del ano. La ubicación de un tumor de recto en general se indica por la distancia entre el borde del ano, la línea dentada o el anillo anorrectal y el borde inferior del tumor, con mediciones que difieren según se use un endoscopio rígido o flexible, o un examen digital. El recto se subdivide en tercio superior, medio e inferior. Dentro de los factores de riesgo predisponentes para padecer cáncer de recto está la edad. Este grupo incluye a las personas mayores de 50 años sin otro factor de riesgo añadido. También el consumir 3 o más bebidas con alcohol cada día, el tabaquismo, ser de raza afroamericana y ser obeso. Aunado a los factores de riesgo anteriores, como población de riesgo alto están las personas con antecedentes personales de colitis ulcerosa crónica o enfermedad de Crohn durante 8 años o más. También las personas que tengan adenomas colorectales, implantación de uréteres en sigma, que hayan padecido cáncer de ovario o tengan antecedentes de cáncer colorectal en un pariente de primer grado, ya sea de parte de los padres, hermanos o hijos, y afecciones hereditarias como poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch, que es el cáncer de colon sin poliposis hereditario. Van a tener un mayor riesgo de desarrollar un cáncer colorectal y requieren un seguimiento más intenso. En cuanto a su etiología, la mayoría de las veces el cáncer colorectal proviene de la transformación dentro de pólipos adenomatosos, además de los factores predisponentes que se mencionaron anteriormente. Los pacientes de poblaciones con alta incidencia de cáncer colorectal consumen dietas pobres en fibra y ricas en proteínas de origen animal, grasas e hidratos de carbono refinados. Los carcinógenos pueden ser ingeridos con la dieta, pero es más probable que sean producidos por la acción bacteriana sobre las sustancias alimenticias o las secreciones biliares o intestinales. Se desconoce el mecanismo exacto. Alrededor del 80% de los casos son esporádicos y el 20% tiene un componente hereditario. Hasta un 25% de los pacientes tiene un familiar afecto y en 10% existe un componente hereditario. El cáncer colorectal hereditario tiene dos formas bien descritas: la poliposis, incluida la poliposis adenomatosa familiar, y atenuada, que son causadas por variantes patogénicas del gen APC, y la poliposis asociada al gen MUTYH, que es causada por variantes patogénicas en el gen mismo, y el síndrome de Lynch, el cual ya mencionamos que es el cáncer colorectal hereditario sin poliposis, que es causado por variantes patogénicas de la línea germinal en los genes MMR del ADN. Ahora, en cuanto a su cuadro clínico, los adenocarcinomas colorectales crecen lentamente
y transcurre un largo intervalo antes de que sean lo suficientemente grandes como para causar síntomas. Los síntomas dependen de la ubicación, el tipo, la extensión y las complicaciones de la lesión. En el cáncer de recto, el síntoma inicial más común es la hemorragia con la defecación. Siempre que se produce rectorragia o hematoquesia, aún en un caso evidente de hemorroides o diagnóstico de enfermedad diverticular, debe descartarse el cáncer rectal coexistente. Puede haber tenesmo o sensación de evacuación incompleta. Además, el dolor es frecuente en caso de compromiso perirrectal y existe una alteración del ritmo intestinal, ya sea estreñimiento, diarrea o ritmo alternante, además de náusea y vómito. Algunos pacientes debutan con síntomas y signos de enfermedad metastásica, como lo son ictericia, ascitis, adenopatía subclavicular, hepatomegalia, disnea, dolor óseo, dolor abdominal y también puede existir anemia por un sangrado crónico y un síndrome constitucional que este va a incluir disminución del apetito, cansancio y pérdida de peso. Para el diagnóstico y la estadificación del cáncer de recto es necesario realizar primero una historia clínica completa con un examen físico detallado. Como se mencionó anteriormente, los carcinomas colorectales crecen lentamente y pueden estar presentes varios años antes de que aparezcan los síntomas. Debe sospecharse la existencia de un cáncer colorectal en sujetos mayores de 40 años con aparición de cambios en el ritmo intestinal y estreñimiento persistente, diarrea, tenesmo rectal o un dolor abdominal cólico coincidiendo con alteraciones en el hábito intestinal. También, las rectorragias con o sin la deposición orientan a una posible neoplasia rectosigmoidea, mientras que las heces melénicas o hematoquesia pueden corresponder a tumores situados en colon derecho. La exploración física es poco expresiva, salvo cuando existe un cáncer palpable en el tracto rectal. Para complementar el diagnóstico, dentro de los estudios de laboratorio a veces se identifica anemia ferropénica o la presencia de anemia microcítica hipocrómica en varones o mujeres posmenopáusicas y alteraciones de los electrolitos y el funcionamiento hepático o renal. Como marcadores tumorales tenemos el antígeno carcinoembrionario CEA y el CA19.9. Estos son análisis orientativos pero no diagnósticos. Los marcadores tumorales pueden ser normales y existir un cáncer, es decir, no todos los cánceres producen elevación de marcadores. La colonoscopia total es el método de elección para detectar el tumor primario, obtener biopsias para confirmar el diagnóstico y descartar la existencia de lesiones sincrónicas, ya sea adenomas o carcinomas, en el resto del colon o recto, que pueden estar presentes hasta en la mitad de los enfermos y pueden modificar en un 10% de los casos el plan operatorio. En caso de no disponer de colonoscopia total porque sea técnicamente imposible de completar o sea rechazada por el enfermo, se recomienda realizar un enema opaco de doble contraste, siempre completado con una rectosigmoidoscopía, ya que algunas neoplasias distales son de difícil diagnóstico radiológico. El método diagnóstico más utilizado para realizar la estadificación inicial es el ultrasonido transrectal de 360 grados, cuya sensibilidad y especificidad son diferentes de acuerdo con el grado de profundidad. Entrando en materia de la estadificación, para estadificar el cáncer, la clasificación más empleada es el TNM. La T es por el tumor, la N por los ganglios, nodes en inglés, y la M por la metástasis. En función del TNM se definen los estadios. Esta es una herramienta que nos permite saber si ha crecido el tumor en la pared interna, cuántas capas, si se ha diseminado a los ganglios linfáticos, hacia dónde y cuántos de estos, y no menos importante, si ha hecho metástasis hacia otras partes del cuerpo, hacia dónde y en qué medida. Existen 5 estadios, que van del 0 al 4. El estadificar el cáncer es una forma frecuente de describir el cáncer de manera que los médicos puedan planificar de forma conjunta los mejores tratamientos. En el cáncer de recto, en estadio 0, se encuentran células anormales en la mucosa de la pared del recto. Es posible que estas células anormales se vuelvan cancerosas y se diseminan al tejido normal cercano. En el cáncer de recto, en estadio 1, el cáncer se formó en la mucosa
de la pared del recto y se diseminó a la submucosa. En el cáncer en estadio 2, el tumor atraviesa la submucosa e infiltra la muscular propia sin atravesarla. En el 3, el tumor que sobrepasa la muscular propia. En el 4, tipo A, el tumor infiltra órganos vecinos. Y en el 4, tipo B, el tumor que infiltra peritoneo visceral. En cuanto a los nódulos o ganglios linfáticos, en N0 no se observan ganglios de aspecto tumoral. En N1 hay presencia de 1 a 3 ganglios de aspecto tumoral. En N2 hay una presencia de 4 o más ganglios de aspecto tumoral. Y en cuanto a la metástasis, en M0 no hay evidencia de metástasis a distancia. En cambio, en M1 hay una evidencia de metástasis a distancia. El patrón de diseminación de las metástasis a distancia va a depender de la localización del tumor primario. Continuando con el tratamiento, la cirugía es la base fundamental del tratamiento con éxito del cáncer colorectal. Su objetivo es la extirpación del tumor primario y de cualquier extensión locorregional que haya podido producirse, sin provocar diseminación tumoral y con la mejor calidad de vida para el paciente. Dado el peculiar comportamiento del cáncer de recto por su tendencia a diseminarse en la pelvis menor, es de vital importancia la práctica de una buena disección de los planos que rodean al recto, tanto en el plano sagital como transversal. Dentro de lo que es las cirugías que se pueden realizar, vamos a tener la decisión completa del mesorrecto por vía transanal, la microcirugía endoscópica, la resección o obturación abdominoperineal, la resección anterior baja y la colostomía permanente. De acuerdo al tratamiento, existen casos tan avanzados que no permiten un tratamiento quirúrgico radical, como en el caso de la pelvis congelada, carcinomatosis peritoneal o un tumor irresecable. En estos casos debe intentarse una resección del tumor primitivo, pero si no es posible, se procederá a asegurar el tránsito intestinal mediante un bypass intestinal, una colostomía o la colocación de un stent por el endoscopista. La radiofrecuencia y la crioablación permiten destruir pequeñas metástasis siempre menores de 3 a 4 centímetros en un intento paliativo o como medio para conseguir resecciones completas asociadas a la cirugía. Actualmente existen varios citostáticos con actividad en el cáncer de recto. Entre ellos destacan el 5-fluoruracilo, las fluoropirimidinas orales como la capecitabina, el oxaliplatino y el irinotecan. A ellos hay que añadir dos anticuerpos monoclonales, el cual es el cetuximab y el bevacizumab. En la elección del régimen de quimioterapia a administrar se tienen en cuenta la actividad y tolerancia del esquema de quimioterapia y una serie de factores que dependen del paciente, como la voluntad, el estado general y la comorbilidad, entre otros. Como parte del seguimiento y pronóstico, las metas principales de los programas de vigilancia posoperatoria para el cáncer de recto son al evaluar la eficacia del tratamiento inicial, detectar neoplasias malignas nuevas o metacrónicas y cánceres recidivantes o metastásicos que tengan la posibilidad de curarse. Los estudios rutinarios y periódicos después del tratamiento del cáncer de recto quizás conduzcan a la identificación y el tratamiento temprano de una enfermedad recidivante. Se puede hacer uso de lo que es la colonoscopía cada 6 o 12 meses después de la intervención quirúrgica libre de pólipos, además del ataque abdominal, que es ideal para la detección de metástasis hepáticas, y la determinación sérica del CEA es el método más eficaz y con una mejor relación costo-beneficio para la utilización habitual como método de detección precoz de recidivas. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal de Oncología Mazatlán. No te pierdas los próximos videos informativos. Soy Graciela Jasso y te deseo un excelente día.